Bueno, después de la polémica entre Lily Goodman y Tercer Cielo, creo que llegó oficialmente el momento de que hable yo. Y no se equivoquen, no vengo a tirar indirectas ni voy a sacar una canción, pero sí les voy a contar algo que llevo un tiempo guardándome. Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Después de este chistecito que me tiré, aunque no es chistecito, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio porque este va a ser uno de los videos más personales, creo yo, hasta el momento. Un video un tanto diferente, pero necesario para mí, porque necesitaba, como les digo, cerrar una etapa importante, ya que acá muestro todo. Básicamente muestro todo y hay cosas que salen bien y otras no tanto. Sinceramente me costó grabar este video, lo pensé mucho. Desde que subo videos siempre les mostré la parte linda de llegar de otro país, del ir construyendo un hogar acá y todo hermoso, todo sonriendo, todo precioso. Pero también hay que mostrar la parte mala. Esa parte mala que yo no estaba mostrando, y es que hace unas semanas ya renuncié a mi trabajo. No era porque yo no quisiera trabajar o algo por el estilo. Y de hecho, me costó mucho tomar la decisión, porque no es una decisión fácil dejar el trabajo en sí. Pero amigos, aguanté muchísimo. Aguanté muchísimo y me estaba haciendo muy mal. Yo a esta decisión de renunciar la tomé porque no me sentía bien, ni emocionalmente, físicamente también lo estaba sintiendo, y espiritualmente ni hablar. Ya estaba colapsando totalmente. Y ustedes saben que el salir de tu país y el no tener algo, una estabilidad, es difícil, y eso sumado a otros problemas por ahí y cosas de Argentina, que con un problema, que con el otro, se fue intercalando todo y ya se había hecho una bola bastante grande. Pero no se desesperen, vamos a poner las cosas, los patitos en orden, desglosándolo poquito a poquito, eso es. Vamos a poner las cosas en contexto para que ustedes vayan entendiendo de lo que yo voy a hablar. Un punto importante que quiero aclarar es que no la voy a caretear. Este video va a salir como salga. No la voy a caretear con ustedes. No tengo por qué. Ahora sí viene lo chido. Empecemos por el principio de los principios. ¿Cómo era mi vida? Mi vida era un caos. Desordenada y vacía. Y como el público se renueva, diría la gran Mirta Legrand, les voy a contar para los que no me conocen. Yo soy argentina. Hace unos meses me vine a vivir a República Dominicana, y ahí es donde empezó el caos. Pero no empezó por eso. Pero resulta que yo conseguí un trabajo. Yo trabajaba de lunes a viernes de 8 a 6 y los sábados trabajaba de 8 a 3. Yo me levantaba temprano, hacía todo lo que la gente hace cuando trabaja, ¿no? Normal. Lo cual agradezco mucho ese trabajo, porque me ayuda a comprarme mis cositas y todo hermoso, los empleadores, todo amor y paz. Hasta ahí vamos, todo excelente. Ustedes dirán, sí, hasta ahí todo bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el chisme? Les voy a contar. Ténganme paciencia.
porque yo no sé relatar muy bien. En fin, hay gente que se deja usar por el enemigo. Y este enemigo, ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Ese enemigo que cuando vos estás ahí un poquito tambaleando, un poquito como que medio que no estás tanto en comunión, te sacude bastante fuerte. Y ahí es donde yo digo, agárrate fuerte, mamita. Agárrate fuerte porque esto viene duro. Agárrate fuerte, mamita. Agárrate. Y yo estando acá lejos de mi país, fue un poquito más pesado porque ya era como que me podía atacar directamente. Y como decía, esos problemas en el trabajo, sumado a otros problemas, ya estaba yo colapsando. Ya no podía más y empecé a ser la mejor guerrera de este año. ¿Vieron esos momentos donde te viene una por acá, por allá, o sea, por todos lados? Bueno, me estaba pasando eso. Estaba siendo atacada en todas las áreas de mi vida. Y ustedes dirán, ¿cuándo llega el problema? Ahí llega el problema. Antes de presentar el dramón, si te gusta este tipo de videos donde yo cuente y hable de mi experiencia viviendo acá en República Dominicana, puedes suscribirte al canal y te vas a enterar de cosas que ni yo sé lo que va a pasar. Porque puede pasar de todo. Si querés enterarte de todo lo que me puede llegar a pasar, suscríbete y sé parte de esta comunidad. Vamos a pasar ahora sí al problema, no al problema, pero al por qué renuncié al trabajo, que es una de las razones. Resulta que en el trabajo yo tenía una compañera, ¿no? Que vamos a ponerle Laura. Laura, se te ve la tanga. Porque no se llama Laura y tampoco va a ver este video. Y bueno, resulta que trabajar con Laura comenzó a ser muy pesado. Laura era un tipo de persona bastante difícil de llevar. Y miren que yo he tratado con gente endemoniada, he visto de todo en esta vida. Y suelo ser bastante... Suelo entender mucho. O sea, si vos sos mala, yo siempre trato de entender tu contexto. O sea, ¿por qué sos mala? Bueno, porque te pasó esto, o porque tuviste un mal día, no, millones de cosas. Lo suelo comprender. Pero Laura ya tenía un patrón marcadito. Era un tipo de persona que hablaba mal de sus amigas, de todo el mundo en sí. Voy a contar todo por arribita porque no quiero entrar mucho en detalles. Laura era ese tipo de personas que no le importa al otro. Y uno dice, está bien, ¿por qué te tiene que importar el otro? Pero en un ámbito de, creo yo, esto es lo que yo creo, de trabajo, uno tiene que ser buena compañera, buena persona. Básicamente, buena persona en todos los sentidos. Yo notaba mucho que Laura no era una persona de hablar. Como que yo le preguntaba, por ejemplo, ¿no? ¿Qué comiste ayer? No sé qué hiciste. Comí arroz con pollo, te decía, por ejemplo. Pero nunca había ida y vuelta, donde nace la conversación, ¿no? O sea, yo te pregunto, vos me respondés, y es un intercambio para fluir, sobre todo con 10 horas de trabajo sentada al lado. Me imagino que una persona normal intenta llevarse bien con su compañera, que intenta adaptarse al país, y yo venía con todas las ilusiones del mundo, pero
la tuve que remar en dulce de leche. A mí se me empezó a hacer un poquito pesadito eso porque a pesar de que yo siempre intentaba sacar conversación y esto, y buena onda, buena vibra, ella había días que no venía con buena onda. Y es normal. Uno puede tener malos días y así. Y yo decía, bueno, puede pasar. Pero ya era una vez, otra vez, otra vez. En todo esto yo siempre intenté llevarme bien porque no suelo ser una persona conflictiva. No quiero problemas, básicamente. No me gusta. Como les decía, siempre era yo la que estaba remando para que todo fluya. Le he llevado dulce de leche cuando no tenía ni para mí. Le he llevado comida. Siempre traté de ser buena compañera, adaptarme como al mundo laboral de acá. Yo le hacía cafecito, se lo llevaba a su mesa, después recogía su tacita, la lavaba la cafeta, o sea, no tenía problema. Pero del otro lado no había esa vuelta. Yo siempre intentaba hablarle bien, sacar conversación, hasta que un día le pregunté que por qué ella no le interesaba como que hablar conmigo. A lo que Laura me dice que era porque no le interesaba. Simplemente porque no le importaba, o sea. Y yo lo dejé pasar como una bromita, como una cosita así. Pero Laura no estaba mintiendo. Estaba actuando. ¿O era real? Laura estaba diciendo la verdad. Laura era así, era una persona pesada, o sea, se sentía pesado estar al lado de ella. Para que entiendan también un poco, éramos dos trabajando en ese lugar. Yo de este lado y ella al lado. Un día se fue para el otro lado, a sentarse bien lejos, como yo en esta puntita y ella en la otra punta. Y dejó de hablar, o sea, de dirigirme la palabra. Pero después que se fue para el otro lado ya empezó como a tener actitudes raras. No solamente actitudes, sino formas de hablar, de mirar. Yo entendí que ya era momento de no molestarla, de que si ella quería... O sea, si alguien no quiere tener una relación con vos, de compañerismo, vos no podés obligar a la otra persona. ¿Por qué lo vas a obligar? Y así fue pasando el tiempo, cada día fue peor y Laura comenzó a hacer cosas a propósito. A propósito. Puede ser que esté loca yo. Esperen, se está cayendo. Puede ser que yo esté loca y podía ser una percepción mía de que ella estaba actuando mal. Pero les voy a pasar a contar algunas cositas que Laura hacía para que ustedes me digan si soy yo la loca o no sé. Y aclaro, esta es percepción mía. No estoy diciendo que Laura, no sé, tenía malas intenciones conmigo. No estoy afirmando nada de Laura. Esto es simplemente como yo me sentía, como les digo, como lo que yo veía y lo que yo sentía. Básicamente es eso. Resulta que yo cuando llegué al país no sabía mucho de usar el Swapper, por ejemplo. Y bueno, comencé a agarrarle el gustito y me encantaba pasar el Swapper en el piso. En el trabajo, los pisos eran de porcelanato, creo que se le dice. Esos blancos que brillan. Y yo los limpiaba. Y soy un poquito ya, una cosa mía como jodida con eso. Porque me gusta que los pisos queden impecables, como que brillen. Ya era cosa mía. Me tomaba el tiempo, qué sé yo. Bien.
No solamente limpiaba eso, sino que limpiaba el baño, limpiaba la cocina, cuando se usaba la cafetera, el microondas que también lo usábamos las dos. Yo no tenía problema y lo limpiaba. Dejaba todo limpio y al rato ella iba, ponele a la hora, y se iba a peinar. La chabona se iba a peinar y dejaba todos los pelos tirados ahí, lo cual no pasa nada, o sea, y el piso era blanco, o sea, se veía, no era como que no tengas forma de no verlo, se veía. Y uno dice, bueno, qué sé yo, pues puede pasar, ¿no? Pues cosa de mujeres, una se peina y se caen los pelos. Yo con todo el amor iba con la escobita y recogía todo lo que iba cayendo. Pero esta no fue la única vez. Era muy repetidas veces, era casi todos los días. Ella nunca los alzaba, ella una vez llegó, se puso un pelo falso, como trenzado, no sé, un pelo de mentira, no sé. Era como, sé que era como de un plástico porque yo tenía que alzar puñados. Era todo el lugar adelante, atrás, lleno de pelos, pero mechones de pelo. Y ella no los alzaba. Y yo ya me estaba empezando a enojar. Pero puede pasar, digamos. Son cosas que pasan. ¿Qué más pasaba? Pasaba que yo siempre hacía café. Hasta que llegó un punto donde yo dejé de hacer café. Yo ya había encontrado una yerba en Jumbo y me hacía mi mate cocido. Y dejé de hacer el café por eso, para no tomar también tanta cafeína y demás. Resulta que Laura, que decía que no le gustaba tomar café, empezó a tomar café. Hasta ahí todo bien, o sea, a alguien que no le gusta, de repente le empezó a gustar el café. Yo empecé a llevar mi mate cocido, bla bla bla. Antes de esto yo ya había dejado como la cafetera toda limpia, todo ordenado como siempre. Ella empezó a hacer café. Hasta que yo no la lavaba, porque si ella era la que estaba haciendo café, se supone que ella debería de lavar la cafetera. Y llegó un punto donde yo limpiando, veo y digo, ¿qué es eso? Cuando yo veo la cafetera estaba llena de hongos. Eran unas cosas como con grosor, o sea, yo las toqué. Yo cuando tuve que lavar la cafetera, porque si yo no lo hacía, no lo hacía nadie. Y nunca vi hongos en el café, no sé cómo hizo para que eso llegue ahí. Pero bueno, pasó, son cosas que pueden pasar. Otra. Usamos el microondas. Yo casi siempre me llevaba una ensalada y carne. La ensalada la comía fría y un pedacito de carne ya cortadita. Metía unos 15 segundos en el microondas. ¿Qué pasa? Laura llevaba comida muy, como le digo, con mucho olor, muy fuerte. Y salpicaba todo el microondas. ¿Qué pasa? Ella no lo limpiaba. A ella no le importaba. Cuando ella lo usaba, no sé qué ponía ahí adentro, que se llenaba de hormigas. ¿Vieron esas hormigas como, bueno, de las rojitas? Se llenaba de esa hormiga. Y había veces que yo no podía usar porque estaba lleno de hormigas. Esas eran algunas cositas. O, por ejemplo, iba al baño y no tiraba la cadena. ¿Qué les digo? Son cosas que pueden pasar. Y ahora es donde viene como que la parte donde yo digo más de mala persona. Más de mala persona, y que yo no aguanto eso.
Resulta que Laura tenía experiencia en el área. Yo era nueva. No conocía sobre ese negocio. Nunca había escuchado hablar sobre cómo era el manejo, ni las palabras, nada. Absolutamente nada. Y cuando me entrevistaron, a mí me dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Lo cual yo súper feliz y emocionada porque iba a trabajar. Porque era mi primer empleo. El primer empleo en RD, o sea, para mí eso significaba muchísimo. Y yo lo agradezco mucho. La cosa es que, como ella tenía la experiencia, se le había dicho que me ayudara a entender y hasta que me adapte. Recuerdo que fuimos, nos dieron una capacitación de estuvimos ahí unos 20 minutos, 15 minutos de preparación, como que teníamos que ver en la compu sobre el manejo, lo cual no entendía un carajo. No entendía nada. Y no me quedó casi nada. O sea, me quedaron palabras y cosas así, que yo, como soy un poquito jodida con eso, o sea, estaba como nerviosa porque iba a entrar a trabajar y no sabía sobre el manejo. Entonces yo anotaba absolutamente todo, preguntaba, porque al principio yo le preguntaba cosas como de qué significa esto, qué significa lo otro. Pero llegó un punto donde a Laura le comenzó a pesar, le comenzó a molestar que yo le preguntara. Ella me decía que yo debía de recordar lo que se me había enseñado en esos 15 minutos. Que yo le decía, yo no me acuerdo, o sea, si te estoy preguntando no es como para molestarte o que, no sé, es porque realmente no lo sé. Yo me sentía mal del molestarla a ella, o sea, me sentía mal, sentía ese peso, esa carga de no quería hacer mal mi trabajo. Entonces empecé a buscar por Google, por ChatGPT, mi amigo Chat. Empecé a buscar de cómo se resolvían problemas, casos. Y bueno, a ella le empezó a molestar mucho que yo preguntara. Yo le pedía por favor, que al principio yo no sabía manejar caja, porque sí le tengo un poquito de miedo a los números. No porque le tenga miedo como a entregar mal o así, sino que al no ser mío, o sea, al no ser dinero mío, yo no quería entregar como mal y estaba un poco nerviosa, o sea, estaba recién entendiendo como... Y ella me obligaba a que lo tenía que hacer. Lo que empezó a pasar también es que ella no me comunicaba cosas importantes. Cosas importantes que yo no estaba ni enterada del manejo del trabajo ahí o de... Había veces que tenía que yo hacerme cargo de algunas cositas que pasaban, lo cual, bueno, yo decía, no quería problemas ni sentir como un peso, así que me hacía cargo yo. Era muy pesado trabajar con ella porque ella ya no me hablaba directamente, eran pasar 10 horas sentada ahí y que no te hablara para un carajo. Y no tanto que no te hablara, sino que al dirigir algunas palabras sobre el trabajo, lo hacía de mala manera, con formas muy feas de dirigirse hacia mí. Me terminaba estresando y terminaba llorando. Había veces donde llegaban clientes y los clientes se daban cuenta. ¿Qué está pasando acá? Marta, ¿qué pasa acá? Hacía caras feas. Era como que... Y eso sumado a que todo el tiempo era como... Estoy cansado, jefe. ¡Te mataré! ¡He matado! Cada vez que yo... No sé...
hacía algo o preguntaba algo. Y yo llegaba a mi casa agotada mentalmente. Agotada porque tenía que resolver problemas que no podía preguntarle porque te contestaba mal o te decía que lo tenía que ya saber. Y como no me comunicaba cosas, yo sentía que podía hacer las cosas mal en el trabajo. No quería como... Encima que me habían dado la oportunidad, no quería cagarla, básicamente. Todo el tiempo con Laura era difícil. Porque, como yo les dije, ella hablaba mal de todo el mundo. Y he escuchado hablar mal de mí, delante mío. ¡Me está jodiendo! Cuando me pasaban esas cosas yo salía llorando. O sea, yo llegaba a la casa llorando de no aguantar más la situación. Había cosas que yo las sentía también como raras, por así decirlo. Porque, por ejemplo, yo me pintaba las uñas de verde. Ella llevaba las uñas de verde. Ella decía que no le gustaba ciertos accesorios y cosas. Yo las usaba. Y ella, después de que yo las usara, venía con el mismo tipo de accesorio. Eso puede ser boludeces, qué sé yo. Yo llevaba el pelo suelto y después comencé a llevarlo atado. Ella comenzó a llevarlo atado. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país! Pero son cosas que puede ser que sean coincidencias, casualidad. Lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. ¿Lo deja también a mi criterio? Lo dejo a tu criterio. Y yo llegaba cansadísima de esa situación. O sea, a mí me agotaba. Yo no aguantaba. Me daba mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Yo no podía descansar bien porque tenía el cortisol al carajo. Un estrés de no querer ir al trabajo, de no querer sentir lo mismo, que me hablen mal, no podía, o sea, y más si éramos 2 personas en ese lugar, o sea, no había como alguien más como para interactuar así, y la gente, los clientes se estaban dando cuenta y yo no podía, o sea, no, horrible. A todo eso también se le suma que cuando ella hablaba con otras personas, hacía comentarios. No quiero decir que esto era cosa mía, pero puede ser. Comentarios de que qué difícil es trabajar con mujeres. Vos tenés la suerte de bueno, cosas así, cosas como ay, sí, porque ay, no quiero recordar, pero cosas que tenían que ver como conmigo. O sea, yo no soy tonta para no darme cuenta de esas cosas. Era como que se hacía que estaba hablando de otra persona, pero era sobre mí. Y yo seguía, o sea, yo hacía la mía, yo editaba algunas cositas en el trabajo, ponía musiquita, buenas vibras, amor, paz. Trataba de mantener la calma porque, imagínense, creo que con el trabajo de otra persona no se juega. El ser buena persona, buena compañera, es algo que yo siempre voy a poner por encima de todo, más allá de cualquier conocimiento, habilidad profesional que puedas llegar a ser. Si no sos buena persona, Esa cosa ni sentimientos tiene. No, tienes razón. a todo esto que iba pasando, y como yo me veía muy afectada, oraba y pedía confirmación de qué voy a hacer ahora. Porque yo tenía que comer, yo necesitaba el trabajo, Dios me había mandado a este país y no sabía qué iba a hacer. No quería sentir del tomar una decisión
que sea como mía propia. Como yo, si Dios me decía quédate, yo me iba a quedar. Pero comencé a orar, a orar, a orar. En todo esto también mi relación con Dios se había enfriado, entibiado. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Comencé a tener mucha ansiedad, a estar muy mal. Se me caía el pelo y otras cositas de salud también. Estaba absorbiendo todo y yo, Señor, si vos me trajiste hasta acá, o sea, ¿qué hago? Dame una respuesta, ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer ahora para pagar esto? O sea, caos total. Aguanté. Dije, un poco más, una quincena más y me compro esto. La otra quincena decía, bueno, una quincena más y me compro esto. O sea, cosas como que me hacían falta para cubrir como en la casa. Y bueno, fue así hasta que el Señor me habló. Tuve 2 sueños donde se me decían cosas específicas y me daba miedo. En todo esto, algo que me ayudó mucho fue la palabra. La Biblia, ¿no? Porque si bien no la estaba leyendo como seguidamente, yo ya había leído la Biblia. O sea, yo ya tenía versículos aprendidos y guardados en mi corazón que en todo ese tiempo me estuvieron sosteniendo. Y era como, yo decía, pero este trabajo, si provino de Dios, no tendría por qué quitarme la paz. Porque las bendiciones de Dios no añaden tristeza. O sea, había mucha palabra que me venía y yo decía, pero es que no puede ser, o sea, yo sé que un trabajo es bueno. Si me estaba haciendo tan mal, era como, entonces ¿quién me lo dio? Diablo, qué difícil me la pusiste. Empezaba a cuestionar mucho, hasta me llegué a enojar con Dios de por qué me trajo a este país a vivir todo eso, con una persona tan mala. ¿Por qué si yo no le había hecho nada? Hasta que bueno, llegó el día de renunciar, después de haber orado por un tiempo largo, porque habían pasado ya unos meses. Tuve la respuesta y pa' casita. Yo me fui preparando tanto mentalmente como económicamente, porque tenía también otra entradita de unos clientes, de unas cositas de redes sociales que manejaba. Si no, no sé qué hubiera hecho. Ahí iba a estar en el muere. Y me tuve que ajustar un montón, básicamente para sobrevivir y no comer barro. Te llevaste mi único alimento. Me moriré de hambre. En todo esto también a mí me costó aceptar el cómo me estaba afectando. Porque al principio aguanté lo más que pude. O sea, ya yo, mi corazón ya, a mí me dolía el pecho. Me dolía el pecho de que no quería ir, de no quería estar, o sea, no quería estar con una persona tan pesada, no podía, no. Y a la vez tenía que trabajar y Y yo decía, no pasa nada, o sea, es una compañera más, o sea, es una persona que no tiene por qué afectarme, o sea, pero una cosa es que te pase una vez, pero ya que te hagan todos los días cosas a propósito, no es normal. No es normal y no es sano para nadie. Yo cuando, renuncié y todo, ¿saben a quién pusieron para mi reemplazo? A la hermana. Quede mínimo como un múltiplo, verbo to be, escuchamos y no juzgamos, escuchamos y juzgamos. Era como que la chica quería sacarme ahí. Esos días, previos a yo irme, la chica empezó a tener una actitud rara. ¿Rara por qué?
porque ella sabía que yo me iba. Yo no había dicho nada para no tener que dar explicaciones, no quería sentir más peso del que sentía. Nunca la culpé a ella, nunca dije nada para... ¿Por qué lo iba a decir? O sea, porque la que se estaba sintiendo mal era yo, o sea, ¿para qué lo iba a decir? Y días previos, Laura comenzó a ser disque amable. Raro. ¡Eliantres! ¿Lo ven? Yo tenía razón. Yo realmente nunca entendí el por qué ella era mala. Tenía malas actitudes. Porque yo siempre, cuando ella necesitaba, por ejemplo, un cambio de horario en el almuerzo, yo le decía que sí. Ella necesitaba yo, todo que sí, soy una boluda. ¡Rayos! ¡Tienes razón! Por supuesto. También me pasó que no los voy a exponer tampoco, pero gente que me ha dicho el por qué ella actuaba así conmigo. Yo no lo quise creer, porque yo no creo. Yo siempre tengo como... Le tengo fe a la sociedad todavía. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Bueno, resulta que llega la hermana, qué sé yo. Y días antes de yo irme, empecé a sentir un olor a vómito. Un olor a vómito en ese lugar que yo no les puedo explicar. Nadie había vomitado. No tendría por qué haber un olor en ese lugar. Y yo sentía en mi espíritu que no era normal. No era algo que, no sé, yo me estaba inventando, que yo me sentía mal. Pues yo me sentía mal de la panza, yo estaba, en ese sentido estaba bien. Y era por ratos que sentía ese olor. Fue raro, porque sí fue algo espiritual. Lo sentí. Y yo dije, acá no anda algo bien. Algo anda mal. Llegó el día de irme, pero antes de eso, yo no dije nada. O sea, yo no la delaté, yo no dije nada. Yo cuando presenté mi carta dije que me iba por cosas mías, qué sé yo. Nunca mencioné el tema, o sea, era como que yo me iba súper bien de ese lugar. Y la realidad es que eso me vino pesando mucho, porque no lo sentí justo. ¡Esto no es justo! En cómo me hicieron sentir. No sentí que me lo merecía, entonces como fue algo que me costó, y es algo que yo, para cerrar esta etapa, necesitaba contarlo. Y yo sé que no estoy sola en este país. Yo sé que hay gente que me ve de diferentes países. Y esto también soy yo. Esta también es la realidad de que no todo es color de rosa como este cosito. Y que sí, que en mi vida puede pasar de todo. No se sabe qué puede llegar a pasar en unos meses. Todo es muy loco. Bien loco. ¿Por qué bien loco? Porque estoy loco. Más allá de que fue todo loco, el centro de esta historia es Jesús. ¿Por qué digo que Jesús? Porque realmente fue mi refugio. Él, cuando me habló de que ya lo suelte, de que ya deje ese lugar, me infundió paz. Y no sé si se acuerdan que yo en un video lo nombré, uno de los versículos que siempre me acuerdo, y es que si el Padre que está en los cielos cuida de las aves de los cielos,
¿cómo no va a cuidar a un hijo? Y Él no nos hace faltar nada. Y yo antes de tomar también esta decisión de irme, además de la oración y todo, lo he consultado con gente de Dios y todo apuntaba a lo mismo, a que ya era un ciclo que yo tenía que cerrar, que ya estaba, que Dios ya me había hablado por dónde me iba a sustentar y yo no estaba creyendo. Y todavía estoy en ese proceso de que todavía no sigo creyendo. No es que no sigo creyendo, es que no lo estoy viendo del todo esa parte. Realmente, si yo no hubiera tenido a Jesús en mi corazón, bueno, primero no estaría acá. Y segundo, no sé dónde estaría. No sé dónde estaría porque mi cuerpo llegó a un punto en el que temblaba, en el que se me aceleraba el corazón y no sé qué hubiera pasado. Por eso digo que realmente su gracia me sostuvo, porque yo me estaba alejando de Él y encima que me estaba alejando de Él, Dios me estaba ayudando. Y eso es gracia, o sea, yo estaba actuando mal y Él así me estaba sosteniendo. Yo este trabajo no lo tengo como un mal trabajo. No era un lugar en sí para mí. No era el lugar donde Dios me quería en este momento. Y fue un error no haber esperado su confirmación. Porque si bien yo estaba orando por trabajo, nunca esperé la respuesta. Es como esa gente que vieron que se ponen de novios y después piden la confirmación de Dios. Bueno, sí. Yo acepté el trabajo y no le pregunté a Dios. Y ahí están las consecuencias por desobediente. Y por eso que el mundo está como está. Dios. Y la gente anda desenfrenadamente. Y el mundo cada día más de mal en peor. El problema que yo tenía era porque yo misma me lo busqué. Era mi culpa. Yo estaba culpando a Dios cuando no esperé respuesta. Yo tuve que aprender a aceptar que no todo proviene de Dios. No todo lo que parezca bueno proviene de Él y que hay cosas que parecen buenas, que parecen preciosas, pero al final, si no era para vos, si no era el lugar donde Él te quería, no vas a prosperar. Ni aunque te metas, ni aunque te metas. No, 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 no. Y no estoy hablando solamente de trabajo. Puede ser con personas, con cosas, situaciones, etcétera, etcétera. Más allá de que estaba aguantando todo eso, me daba mucho miedo en renunciar porque después de qué iba a comer, qué iba a hacer. Iba a vivir debajo de un puente. La otra noche estaba durmiendo bajo un puente. Si hay algo que yo rescato de toda esta situación para dárselas a ustedes es que no aguanten cosas que no se merecen. Cuando vos actúas bien, no tenés por qué aguantar situaciones de otras personas. No tenés por qué cargar con cosas que te roban la paz. La paz es lo más valioso que uno puede tener. El cuidar el corazón es cosa de nosotros. La palabra dice que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. O sea, guardar el corazón sobre todas las cosas, sobre absolutamente todo. Y esa es responsabilidad nuestra. Ya hay situaciones difíciles así. Lo que yo puedo decir es: oren. La oración siempre va a ser la respuesta y la llave a todo. No hay forma que Dios no nos escuche. Simplificando todo, lo primero es orar, pedir dirección, pedir también consejo a gente sabia, porque en la multitud de consejeros hay seguridad.
si todos te están diciendo eso no es de Dios, ¿qué te digo? O sea, abstenete después vos a las consecuencias. Siento poder, siento autoridad, siento chequina, siento candela. No olvides nunca que tu vida sí vale, que sí valen tus emociones, que sí vale el cómo vos te sientas, que Dios no nos quiere en lugares donde estemos siendo oprimidos. Y eso, amigos. Gracias por escucharme, gracias por verme en un video más y suscríbanse, denle like, compartan el video y comenten también. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chao, gracias, hasta mañana. Chao, 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 chao. ¡Chao!